Hay un nuevo anuncio de movilizaciones por parte de quienes respaldan al expresidente Evo Morales. Para hablar de este tema, nos acompaña ya en nuestro estudio la concejal del Alto del MAS y PCP, Vilma Alanoca, quien se encuentra con nosotros, con quien vamos a estar conversando a propósito de este tema, porque existen estos anuncios de movilizaciones que tienen que ver con reivindicaciones que ha planteado el sector. Nosotros estaremos hablando de este tema, que es importante poderlo visibilizar. ¿Cuáles son los pedidos que se tienen a propósito de este tema? Nosotros conversamos ya con Vilma Alanoca. Qué gusto tenerte, Vilma. Buenas noches y bienvenida. Gracias por acompañarnos. Hola, Paola, todos tus seguidores acá en Televisión Universitaria. Es importante hablar de esta coyuntura. Todos estamos padeciendo porque ahora mismo tenemos, desde mi punto de vista y análisis, una crisis de Estado que lleva a tomar decisiones que muchos tal vez no la compartirán, las van a satanizar como han hecho con los últimos bloqueos, pero todo tiene una causa, una reacción. No puede ser simplemente juzgada sin razonar las causas. Y la principal causa ha sido la total desinstitucionalización que vivimos en nuestro país. ¿Qué quiero decir con esto? Esta persecución judicial, la judicialización de la política, la no independencia de poderes, nos ha llevado a esta crisis de Estado que estamos viviendo. El poder legislativo ha sido anulado, ya no pueden fiscalizar. ¿Por quiénes? Por los autoprorrogados. El órgano electoral ya no decide según sus competencias para que se respetan a todas las organizaciones políticas de Bolivia en el marco de la democracia. ¿Por qué? Dos autoprorrogados han decidido frenar elecciones judiciales, generar fallos que son contrarios a los derechos políticos. Y finalmente hay una crisis económica que deriva de una mala decisión del presidente Luis Arce y su entorno. Ha decidido priorizar la agenda política y ha dejado de lado la agenda económica. Y hoy tenemos serios problemas en la economía y finalmente un desgobierno total. ¿Y por qué digo desgobierno? Porque hay un caos, hay una anarquía. El gobierno hasta ahora, con Luis Arce, no ha podido siquiera conformar una estructura de bancada en la Asamblea Legislativa. Si te das cuenta y veamos con total objetividad, Luis Arce está solo. Lo único que lo sostiene es que maneja la billetera, por lo tanto maneja prebenda para dirigentes fabricados y que hablen a su favor, y el otro es los autoprorrogados. Después no tiene más nada. Si mañana convoca un congreso sin tener que llevar funcionarios públicos, sin tener que apretar con proyectos en municipios, aunque sean pequeñitos, no va nadie. Y es la realidad que estamos viviendo hoy. Y resulta que el gobierno es tan perverso, tan canalla, que niega la crisis económica permanentemente en estos 4 años que ya está en la gestión, y ahora resulta que quiere reagendar el tema de la inhabilitación de Evo, ha culpabilizado de toda la crisis económica a las 3 semanas de bloqueo, y es completamente injusto. Hoy estamos viviendo la peor crisis de Estado que nos hubiéramos imaginado con un presidente elegido democráticamente. En ese marco, tú dices que Luis Arce se está quedando solo, fuera de movimientos sociales y todo aquello. ¿Qué pasa por el otro lado, en la vereda del frente, con Evo Morales? Carlos Romero salió a hablar y manifestó de que las movilizaciones ya no son el camino, que él no está de acuerdo. Humberto Claros de la CETSUCB en su mensaje decía que no hay que adular a una figura, haciendo referencia a Evo Morales, y otros dirigentes criticaban de que solamente el Chapare se movilizó porque no hay una capacidad de convocatoria en los otros departamentos. ¿Se va quedando solo Evo? No, definitivamente que no. Yo lo experimento desde la ciudad y el Alto, y cuando ingresamos con la marcha para salvar Bolivia, era realmente algo tan increíble, porque la gente dejaba su puesto de venta y corría a saludar a Evo, inclusive algunos llegaban a tomarse una fotografía, y todos fuimos conscientes y testigos de las miles y miles de personas que de forma voluntaria, no por un trabajo, no por un proyecto y no porque le habían pagado una prebenda, salió a recibir a Evo. Decía la propia alcaldesa del Alto, no va a pasar por el Alto. En el Alto es persona no grata. Han ido trabajando un discurso, pero mentiroso. Cuando Evo Morales ingresa por la avenida 6 de marzo, que es la avenida central, vemos otra reacción de un pueblo alteño. Pero ¿por qué no se movilizan? Tenemos que diferenciar. Una cosa es el campo, en lo rural,
y otra cosa es generar movilizaciones y bloqueos en lo urbano. Segundo, hay un trabajo bastante vamos a decir, de matonaje político desde el nivel central y el nivel municipal, aliados, Eva Copa y Luis Arce. El mismo modus operandi, chantaje, amenazas con quitar proyectos y POAs, recortarlos, hacer desaparecer sus presupuestos, y han generado un terrorismo de Estado total, porque no se olviden que hace 2 semanas y un poco más han detenido, solo por reunirse, estar a un lado de la avenida 6 de marzo, a 9 dirigentes de la FEJUVE del Alto. 2 de ellos ya están en San Pedro, lamentablemente, y a los otros con detención domiciliaria. Y no es la única señal, no nos han dado ya más antes varias señales para decir, cuidado. Si usted, lo decía Evo Morales constantemente, no sé si tú sigues tal vez en la red X, donde él postea y dice, alcaldes, concejales, asambleístas, dirigentes, ¿qué les dice la gente de Luis Arce y el propio Luis Arce? Si se reúnen con Evo, chao proyecto. Entonces creo que estamos viviendo ese momento del terrorismo de Estado que ha sembrado el terror entre la gente. Ahora viene una sentencia constitucional que inhabilita a Evo Morales en teoría para las elecciones. ¿Tiene el MAS la capacidad, el MAS evista, de enfrentar las elecciones del 2025 sin Evo Morales en la papeleta? Considero yo que ahora mismo tenemos una decisión orgánica muy clara, lo ha señalado así la opinión consultiva que ha sido presentada el 2021 y ratificada el 2024, hace unos meses atrás, que señala que la consulta que había hecho Jorge Tuto Quiroga e Iván Duque de Colombia, claramente dicen que no es un derecho humano la reelección indefinida, es decir, una tras otra. Una tras otra, puede ser la 10ª vez, la 11ª vez y así infinitamente. Eso no es considerado un derecho humano, es lo que consultó Jorge Tuto Quiroga y eso es un hecho. Pero ¿qué dice nuestra Constitución? Nuestra Constitución señala que un ex candidato, en este caso Evo Morales, puede nuevamente ser candidato al 2025 de manera discontinua. Eso dice el artículo 168. ¿Pero hay la capacidad de enfrentar la elección sin Evo en la papeleta? No, tenemos la decisión orgánica. Evo Morales está habilitado. ¿Por qué tendríamos que cambiar de parecer nosotros? ¿Andrónico no podría ser una opción? Yo considero que ese discurso de que si se cambia a la persona es un discurso de la derecha, ¿no? Van a buscar, querer confrontar, querer desmoralizar, como lo están haciendo ahora con diversas acusaciones, pero nosotros hasta el momento tenemos una decisión plenamente orgánica desde las organizaciones sociales y no tenemos pero motivo alguno para decir que Evo Morales no va a ser candidato, porque lo dice la opinión consultiva, lo señala la propia Constitución, y lo que hacen los autoprorrogados con la sentencia 1010 y con el auto inconstitucional número 68 que salió en las últimas horas para reagendar este tema de que Evo está inhabilitado es una total patraña. Además, dicho sea de paso, esto está apoyado en lo que ha dicho el presidente del órgano electoral. Todas las sentencias y autos constitucionales que emita este grupo de autoprorrogados, y principalmente estos dos, Espada y no me acuerdo ya el otro autoprorrogado, son nulos de pleno derecho. Por lo tanto, reitero, una vez más, Evo está habilitado, hemos tomado una decisión orgánica y por lo tanto seguiremos bajo el liderazgo de Evo Morales. Para cerrar la entrevista, por favor, concejal, dentro de ese marco, hay la necesidad también, usted hablaba de acusaciones, son acusaciones muy fuertes. A Evo Morales deberá enfrentar la justicia, acusaciones no solamente ahora en Bolivia, sino también en Argentina. Mire, ¿qué dice usted como mujer? No vamos a descartar si uno es mujer, si uno es salteño o boliviano. Aquí lo objetivo es lo que tiene que primar. Hace unos 10 años atrás, porque Evo Morales está más de 30 años en la lucha social. No estamos hablando de gente improvisada, ¿no? Y desde ese momento, por su ideología antiimperialista, por buscar la justicia social e igualdad de derechos en nuestro país, y ha logrado algo muy importante que nadie lo ha hecho, modificar la constitución política del Estado para que todos estemos bajo ese paraguas inclusivo, sin discriminación, sin racismo, como lo que ahora está aflorando. Bueno, en ese entendido, en su momento lo han acusado de narcotraficante, términos que ni siquiera en el mundo tienen una definición clara de qué es narcoterrorista. Utilizamos los términos de forma irresponsable, satanizamos a la gente. ¿Y por qué un gobierno hace eso? Para, primero, destruir a sus adversarios políticos y, segundo, para justificar el grado de violencia, como lo que pasó en Parotani. Tenemos 100 detenidos, lamentablemente, más de 100 detenidos, lo que pasó en Mairana. ¿Qué nos lleva a pensar? Y tenemos que reflexionar en esto. Vemos las redes sociales, vemos los medios y dice, el masista evista es un salvaje,
el masista evista es radical, pero nos lo decía Yanine Áñez también bajo el mismo discurso político. Y esas banderas siempre afloran del racismo, no solamente narcotraficante, narcoterrorista, y con esto acabo, sino también la bandera medioambientalista. Ríos de Pie, ¿de dónde viene? ¿Quién ha financiado? La derecha venezolana. Y decían ahí que se estaba quemando la Chiquitanía, y ahora resulta que también incorporan otra denuncia sobre el estupro. Pero alguien se ha puesto a pensar en lo que realmente significa toda esta situación frente a unos meses que estamos de elecciones nacionales. Es una irresponsabilidad absoluta. Mientras la justicia esté tan corrompida, ¿qué boliviano en nuestro país podría sentirse seguro de ser juzgado correctamente? Vilma, quiero agradecerle por habernos acompañado en este espacio, hablar de estos temas que son importantes, que tienen que ver con lo que está generando noticia en el país. Gracias por habernos acompañado. Hasta una próxima oportunidad.